Gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas tardes a usted, Pablo, y buenas tardes a todos los costarricenses que nos ven por este medio. Sí, efectivamente, hoy tenemos la cuarta sesión de este periodo constitucional. Recuerden que la primera fue el día 1 de mayo y posteriormente pues los 2 días, el lunes y martes, del análisis del discurso presidencial, establecido ya reglamentariamente el horario y la distribución de tiempos logramos resolver hasta el día de ayer esas sesiones y hoy, como usted lo dijo, el control político que es también establecido reglamentariamente. Es fácil palpar que le cambió muchísimo la rutina a su persona como diputado y también fuera de la función acá en el plenario legislativo, don Luis. Sí, claro que sí, es decir, ahora tenemos, aparte de las funciones propias del diputado que atiende asuntos no solamente legislativos, sino también asuntos de las comunidades, se suma una responsabilidad grande, muy grande, que es dirigir el debate, coordinar todos los aspectos internos de la Asamblea Legislativa, y eso por supuesto que cambia muchísimo la dinámica. Aquí tal vez lo importante, y lo puedo decir con toda tranquilidad y además con toda responsabilidad, que yo he sido siempre un diputado de 12, 14 horas de trabajo diarias, aparte de viernes, sábado y domingo visitando y trabajando con las comunidades. Entonces, la dinámica de trabajo no en cuanto a las horas diarias, no ha afectado, sigo manteniendo la misma dinámica, nada más que ahora pues con muchas más responsabilidades y un poquito más de carrera a la hora de resolver todos los temas que se me proponen. Hace 19 años, cuando ingresó acá a la Asamblea Legislativa, ¿usted se imaginó en algún momento dirigiendo el debate del primer poder de la República? No. ¿Cómo se vio el tema de la presidencia suya? Mire, ni hace 19 años, ni hace 6 o 7 días, era para mí ni siquiera imaginable que iba a tener esa responsabilidad de dirigir los destinos del Parlamento costarricense. Por una razón, porque nunca estuvo dentro de mis propósitos ni dentro de mis planes. Yo vine a la Asamblea Legislativa con el exdiputado Humberto Fuentes por algunas características que él vio en mí en aquel momento, hace 19 años. Primero, porque era un profesional en ciencias políticas. Segundo, porque además era dirigente político de la provincia de Guanacaste. Y además porque tenía una gran amistad con él, tenía una gran amistad. Entonces, así vine a la Asamblea Legislativa. Fui poco a poco tomando distintas funciones dentro del Parlamento, y este cuatrienio, este periodo constitucional, me corresponde representar a la provincia de Guanacaste acá en el Parlamento. Y bueno, el primer año la fracción me designó como subjefe de fracción, recuerdan ustedes, con la exdiputada Viviana Martín. Ahí dirigimos la fracción de Liberación Nacional. Y este año pues he sido un diputado que he estado participando en las distintas comisiones, haciendo mucho trabajo, pero jamás pensé que esto iba a ser una labor y una responsabilidad que me correspondía llevar adelante. ¿Por qué se da su postulación y qué lo lleva a usted también a decir que sí? Bueno, sucedieron algunos eventos que hicieron que se encauzara por el nombre de Luis Fernando Mendoza. La fracción de Liberación Nacional postuló a dos compañeros, a doña Ciani Villalobos y a don Luis Gerardo Villanueva, y no se lograba realmente obtener el consenso de parte de la fracción, aunque a lo interno pues todos son compañeros muy estimables, pero sin embargo había distintas opiniones con respecto a los compañeros. Surgió una tercera posibilidad, una tercera opción, o tal vez fue la primera, que fue la de la continuidad de don Víctor Emilio Granados, y asimismo pues las otras postulaciones de las otras fracciones políticas. Tuvimos una reunión el lunes 29 de abril, donde se expusieron las razones, o los compañeros expusieron las razones por las cuales estaban aspirando a la presidencia de la Asamblea Legislativa, y no se logró obtener ese consenso. Recuerde que para la elección del 1 de mayo no se requieren mayorías dentro de las fracciones, se requiere consenso, unanimidad. Siempre se dijo que Liberación Nacional quería como primera opción a un hombre de su bancada.
pero también estaba conforme con los resultados que dio el periodo de don Víctor Emilio Granados, un hombre conciliador, que escuchaba. Entonces se podía suponer que para poder hacer el cambio, pero con un hombre de Liberación Nacional, era necesario una persona, un diputado con virtudes muy similares. Fue por ahí donde doña Laura Chinchilla quizás quiso introducir su candidatura. Bueno, yo quiero decirle que esta candidatura, no solamente la candidatura mía, sino la candidatura de los demás compañeros, ha sido una labor coordinada, una labor o un análisis conjunto con el Poder Ejecutivo. Siempre estuvimos claros que el tema fundamental era lograr gobernabilidad. Diálogo y gobernabilidad. Gobernabilidad en el tema, digamos, de la consulta y de la conversación con el Poder Ejecutivo. Por supuesto que es fundamental la coordinación entre el Poder Ejecutivo y la fracción de gobierno, que estamos conectados como fracción de gobierno, perteneciendo yo a la fracción del Partido de Liberación Nacional, estamos conectados en cuanto a la dinámica que se quiere para que el Poder Ejecutivo pues logre llevar adelante todas sus propuestas. Entonces, en ese sentido fue que se da, y todos los partidos políticos, y cada 4 años que llega un partido político tal vez distinto a Liberación Nacional al gobierno, se da esta relación, este vínculo entre la fracción de gobierno y el Poder Ejecutivo. Pues en esa oportunidad sucedió lo mismo. Le reitero, se requería unanimidad, se requería que los 24 diputados estuvieran de acuerdo sobre un nombre, y sucede que aparece mi nombre como una persona que al interior de la fracción lograba consolidar los 24 votos, pero asimismo también lograba consolidar 6 o 7 votos más. Falta 5. Hacían falta 5, exactamente, y el nombre mío pues lograba también aglutinar o amarrar o juntar o reunir los 5 votos adicionales a los de la fracción de Liberación Nacional. Proponen mi nombre, para mí, le cuento, sorpresivo, porque no, es más, le voy a decir, fue tan sorpresivo para mí que hace mes y medio, aún sin estar el tema en discusión dentro de la fracción de Liberación Nacional, yo manifesté a los compañeros que no tenía ningún interés en postular mi nombre ni para jefatura de fracción, ni para subjefatura, y por supuesto que no propuse para la presidencia, porque eso no estaba mucho menos dentro de mis planes. No estaba ni la jefatura ni la subjefatura, pero menos la presidencia de la Asamblea. Entonces, por eso fue una sorpresa. Se dieron pues todas las negociaciones al interno de la fracción para los otros compañeros, y pues se propone ya en esa discusión, en esa conversación, el nombre mío, y fue pues bien aceptado. ¿Cuál es el propósito, los objetivos de Luis Fernando Mendoza en la dirección del debate y también conducción de temas legislativos? Mire, yo he venido planteando desde el 1 de mayo, más bien desde el 30 de abril, desde el día en que la fracción acepta mi nombre, y es que quisiera que el Parlamento volviera sobre su propia naturaleza. La naturaleza del Parlamento es discutir, es dialogar, es convencer, es lograr acuerdos, discutir a fondo los proyectos de ley, y ese es un tema que ha quedado bastante de lado desde hace bastante tiempo, valga la reiteración, en este Parlamento. El uso del reglamento se ha convertido en alguna medida en la prioridad de parte del plenario y también en las comisiones, y eso ha hecho que no se avance con la celeridad que todos quisiéramos. Cuando habla de recuperar el debate, don Luis, habla por ejemplo de un debate cara a cara, un debate de argumento-respuesta de parte de quien está haciendo uso de la palabra y quien quizás podría ser la otra parte de ese argumento, porque hemos visto que muchas veces se le da la palabra a un diputado para que defienda X posición, 30 minutos, pero quien tiene el argumento contrario a veces ni siquiera pone su respuesta o su contraposición. Así es, ha venido dándose, y eso lo puedo decir con conocimiento de causa a través de los años, una discusión que poco a poco ha venido siendo muchas veces monólogos o muchas veces votaciones sin entrar a discutir y a profundizar y a debatir sobre el fondo de los distintos proyectos de ley. Pero bueno, si hubiera votaciones en las cuales
esa discusión no genera polémica y se votan los proyectos, pues todavía uno considera relativamente aceptable. Pero el problema que se ha venido dando es que el reglamento de la Asamblea Legislativa se ha venido utilizando por ejemplo, en temas como el rompimiento del quórum, se ha venido utilizando el uso de la palabra por el orden reiteradamente para no discutir los distintos temas, y entonces eso ha hecho que se afecte la dinámica propia del Parlamento. Yo estoy propuesto a que los diputados volvamos otra vez sobre esta naturaleza del Parlamento, que cuando entre un proyecto de ley puedan manifestarse las distintas ideas y puedan convencerse, puedan los diputados entre sí, entre las fracciones y fuera de las fracciones, poder debatir sobre esos temas y tratar de lograr arreglar, corregir lo que haya que corregir, pero también aprobar con profundidad, con conocimiento de causa, cada uno de los temas discutidos. ¿Con qué instrumento podría alcanzarse ese diálogo de tú a tú, por decirlo de alguna manera, que usted propone? Convicción a los señores diputados y sobre todo transparencia y la promoción de esa discusión. Yo creo que aquí de lo que se trata es de tratar de convencer a los señores diputados de que dejemos de lado un reglamento que ya de por sí es un reglamento otro gran tema, que requiere una transformación. Le voy a dar un ejemplo. Le di un par de ejemplos como es el rompimiento del quórum o la solicitud del uso de la palabra por el orden. Pero véalo usted, hay instrumentos, por ejemplo, como las mociones vía artículo 137, donde un proyecto de ley que ya se está discutiendo en el plenario de la Asamblea Legislativa vuelve 4 veces a una comisión para supuestamente realizarle modificaciones. Pero muchas veces... Después de que el proyecto ha sido dictaminado en esa comisión. Después de que el proyecto ha sido dictaminado, después de que el proyecto ha sido consultado, después de que se han hecho una serie de manifestaciones por parte de ministerios, de instituciones descentralizadas, por parte de interesados, que se ha hecho una discusión amplia, en muchas oportunidades de meses, llegan al plenario y se devuelve por 4 veces. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso está bien, el instrumento está bien, la moción de 137 está bien, porque los diputados no necesariamente todos están enterados de lo que sucede en las comisiones. Entonces, cuando llegan al plenario, muchas veces los diputados comienzan a darse cuenta del tema que se está discutiendo en el plenario, y entonces le da la oportunidad para hacer enmienda, devolver el proyecto a comisión para realizar enmiendas. Sin embargo, este instrumento me parece que se ha empezado a utilizar en forma abusiva. Y entonces se está enviando en muchas oportunidades los proyectos a comisión para detener el proceso de aprobación, como una forma de plantear o de decir que se está en contra de ese proyecto. Entonces, a final de cuentas, la votación sobre los proyectos cuesta que se dé en el plenario de la Asamblea Legislativa, porque todos estos instrumentos sirven para obstaculizar, para detener la dinámica de un proyecto. Mañana es el primer acercamiento suyo directamente con los jefes de fracción. ¿Ese tema de reforma del reglamento va a ser una propuesta o prefiere mejor dejarlo de momento estático para entrar en otros temas ya propiamente de agenda proyectos país? Es un tema prioritario para la presidencia de la Asamblea Legislativa, es un tema prioritario la modificación, bueno, y no solamente para la presidencia. Puntos parciales, me imagino, Luis, en el cambio de reglamento. No, en realidad no tengo ninguna propuesta específica sobre la modificación al reglamento de la Asamblea Legislativa. Quiero decirle que hay una infinidad de propuestas de ley ya haciendo fila en el orden del día del plenario de la Asamblea Legislativa. Hay cualquier cantidad de modificaciones, de propuestas para modificar el reglamento. Aquí el tema es que no ha habido acuerdo. Es un tema contradictorio, porque así como hay muchas propuestas, o sea, interés de que se modifique el reglamento, cada quien va a defender su posición y eso también puede poner un contrapeso en la discusión. Bueno, eso es lo que ha hecho precisamente que la discusión por el reglamento no se haya dado, porque hay distintas propuestas que no necesariamente son coincidentes, es más, muchas de ellas son hasta contradictorias, y entonces eso es un tema que va a generar mucha discusión. Yo no pierdo la fe, yo no pierdo la esperanza de que nosotros logremos avanzar en el tema de modificación del reglamento. Aquí es irónico, yo la verdad no esperaba llegar a este momento en la posición en que estoy. Decía un exdiputado que cuando entró a la Asamblea Legislativa
las primeras frases o cosas que escuchó fueron dos o tres, recuerdo de dos. La primera cosa que entró, esto lo dijo cuando ya iba saliendo, cuando ya como 2 o 3 días antes de abandonar la Asamblea Legislativa después de 4 años de estar acá. Decía ese exdiputado: las dos primeras cosas que yo escuché cuando entré a esta Asamblea Legislativa como diputado fue: vamos a hacer un edificio nuevo y vamos a modificar el reglamento. Pasaron 4 años y ninguna de las dos cosas se pudo hacer. Bueno, a nosotros nos falta un año todavía y yo no pierdo la esperanza de poder modificar el reglamento. En ambos temas ha sido, creo que un tema muy similar en los últimos 3 años. En el tema del edificio se ha logrado un avance importante que usted lo dijo, le va a dar seguimiento desde el directorio actual. En el tema del reglamento, ¿cómo hacer para que no pase lo mismo que le pasó a ese diputado hace muchos años? Vamos a plantear, ya lo tenemos propuesto, vamos a plantear la creación de una comisión que analice específicamente y exclusivamente las modificaciones al reglamento de la Asamblea Legislativa. Los proyectos ya presentados. Los proyectos ya presentados, correcto, y vamos a tratar de establecerle un término. Es decir, que esta comisión funcione, trabaje con un término definido, es decir, con un tiempo definido, y que nos rinda los dictámenes, los informes. Aquí hay dos propuestas, se han venido sobre la metodología, se han venido proponiendo dos tipos de comisiones. Una comisión que sea una comisión solamente de diputados, que tengan interés y que además su formación y su experiencia puedan generar mucha dinámica con la comisión. Esa es una primera forma de entrarle a la reforma reglamentaria, y la otra es conformar una comisión mixta con especialistas que tengan experiencia y conocimiento en temas del reglamento de la Asamblea Legislativa para que vayan a apoyar la comisión. Vamos a ver cuál de las dos tendrán interés los señores y señoras jefas de fracción para iniciar de inmediato la reforma, el análisis de la reforma del reglamento. Mañana, don Luis, mañana la propuesta de este tema. Mañana vamos a iniciar con esa y otras propuestas, pero sí, esta propuesta va a estar dentro de la discusión de los jefes de fracción. En tema ya propiamente de agenda, porque ya mañana a las 3 de la tarde ustedes tienen que iniciar con la discusión de proyectos. ¿Cuál es la propuesta del Ejecutivo? ¿Cuál ha sido el interés de las bancadas de oposición para tener una agenda consensuada y arrancar ya mañana con temas propiamente de discusión país? No tenemos todavía, eso lo vamos a discutir mañana, no tenemos todavía en este momento las preferencias o las inquietudes o el interés de las distintas fracciones políticas. Mañana la vamos a ver, probablemente de viva voz lo van a estar manifestando, y si no las tienen, pues vamos a solicitarlas que por escrito nos las hagan llegar. Sí tenemos el interés del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ya nos ha manifestado el interés que tiene en la reforma institucional de las instituciones, eso que emana del informe de los notables. El Poder Ejecutivo también tiene interés en el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Hay algunos otros diputados que en forma particular han manifestado el interés, como por ejemplo la reforma al Código Procesal Laboral. Hay otra reforma que se venía discutiendo en la legislatura anterior, que es la reforma a la jurisdicción constitucional. Y bueno, hay algunas manifestaciones de algunos otros diputados, pero eso se va a aclarar mañana. En reunión de jefes de fracción va a ser muy importante. Vamos a tener que iniciar con el orden del día que venía de la legislatura anterior. Creo que hay algunos de segundos debates pendientes. Hay algunos de segundos debate, pero no se van a poder discutir mañana por una razón, porque esos de segundos debate no pudieron ser vistos por la comisión de redacción, y hasta tanto no se conforme esa comisión, pues no podrá regresar al plenario. ¿Le habló en algún momento doña Laura o don Carlos Ricardo Benavides del interés del Poder Ejecutivo en temas de cogeneración eléctrica y alguna propuesta de reforma fiscal durante este año que viene? El tema de la generación eléctrica, sí, efectivamente el Poder Ejecutivo tiene interés en ese tema. En realidad han sido varios los temas adicionales a los que le manifesté anteriormente. El Poder Ejecutivo tiene interés. Muy probablemente mañana van a ser expresados ese interés del Poder Ejecutivo a través de la fracción de gobierno.
Entonces mañana vamos a tener, digamos, una idea mucho más amplia de lo que el Poder Ejecutivo está pensando con respecto a la agenda parlamentaria. ¿Esto va a quedar entonces definido ya mañana? Bueno, esa es la intención, esa es la intención, que mañana tengamos, tal vez si no definido una agenda ya final, sí por lo menos una agenda preliminar. Las distintas fracciones ya en el tercer año tienen claridad de cuáles son las preferencias, qué es lo que quieren, entonces que el eso va a acuerdo quedar. de asociación va a ser un tema prioritario en el cual quieren sacar en los próximos 15 días. Sí, el acuerdo de asociación es un tema que no solamente ahora, es decir, ya venía de la legislatura anterior, inclusive se encuentra actualmente en el primer lugar del orden del día. Le cuento que ese no es un proyecto que solamente tenga interés el Poder Ejecutivo, no, varias fracciones políticas, diría yo que la mayoría de las fracciones representadas en la Asamblea Legislativa tienen interés en que este acuerdo de asociación salga a la mayor brevedad. ¿Siguen con normalidad las visitas a Guanacaste? Bueno, con normalidad, apenas he tenido un fin de semana, efectivamente el fin de semana estuve en mi provincia, estuve en el Cantón de Cañas, donde fui a visitar a mi familia el día sábado, y el día domingo pues estuve allá en el Cantón de Cañas, el sacerdote del pueblo, que tengo una gran amistad con él, me manifestó pues el deseo de que realizáramos o que participara en una misa el día domingo, una misa de acción de gracias, y ahí estuve el día domingo en misa de 9 de la mañana en la parroquia San José Patriarca, y me gustó mucho el hecho de que el pueblo se manifestó, llegó, llenaron el templo católico, y pues ahí recibí el cariño, el abrazo, las manifestaciones de niños, de jóvenes, de adultos, de todas las personas del pueblo, así que estoy agradecidísimo. Y este fin de semana pues vamos a ver si me queda un chancecito también, iré para allá para visitar no solamente el Cantón de Cañas, sino tal vez el Cantón de Tilarán, y así le hago la pregunta porque usted es de los diputados que normalmente está viajando a sus comunidades a hacer visitas, y con el tema de la presidencia legislativa, el tema de responsabilidades y de agenda y tiempo cambia muchísimo. Sí cambia mucho, por supuesto que ahora pues va a ser muy difícil que yo pueda estar visitando todas las semanas o todos los fines de semana los cantones que se me habían asignado, pero bueno, cada vez que sea posible, por lo menos diría que unas 2 veces al mes estaría visitando mis cantones y visitando mis coterráneos guanacastecos, que estoy seguro, porque así me lo han manifestado, pues se sienten muy honrados de que un guanacasteco tuviera la posibilidad de ocupar tan honorable cargo como es la presidencia del directorio de la Asamblea Legislativa. Don Luis, muchas gracias. Gracias a usted y gracias a todos los costarricenses pues que tienen la cortesía de escucharnos para informarles lo que estamos haciendo en la Asamblea Legislativa. Bien, así finalizamos con la entrevista con el presidente de la Asamblea Legislativa, don Luis Fernando Mendoza